Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. En el primer bloque tendremos al asambleísta de Alianza País, Fernando Bustamante, para hablar sobre esto que llamó la atención para algunos, el invocar la objeción de conciencia. ¿Qué es esto de invocar la objeción de conciencia? ¿Y qué consecuencias le ha traído a Fernando Bustamante? Pero más allá de eso, Fernando Bustamante nos está poniendo a pensar y a reflexionar sobre lo que debe ser o la real dimensión de la disciplina partidista en el país. Bueno, vamos a hablar con él sobre eso. Y también tendremos a Silvana Vallejo, viceministro de Comercio Exterior, que estará en los estudios de Quito para hablar sobre la marca país Ecuador ama la vida. Bueno, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Le damos la bienvenida a Fernando Bustamante. Fernando Bustamante, más allá del debate, más allá del ruido, ojalá que se genere un debate, más allá del ruido de la actuación de Fernando Bustamante, afiliado a Alianza País, en el ejercicio del legislador, invoca la objeción de conciencia. Primero, ¿por qué? Y dos, ¿cuál es la dimensión de la objeción de conciencia? Sí, es bien complejo. Yo me he dado cuenta estos días que hay muchas personas que no entienden qué quiere decir eso exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre simplemente la rebelión, ¿no? O simplemente violar una norma y se acabó? La objeción de conciencia es una figura que tiene una raigambre histórica muy importante. Por ejemplo, en la época de la guerra de Vietnam, muchos norteamericanos que no querían pelear en esa guerra, que consideraban inmoral, ¿no? Decían, no voy al servicio militar. Pero algunos optaban por huir del país, se refugiaban, por ejemplo, en Canadá o en México. Pero otros decían, no, yo no voy a la conscripción, pero me someto a las autoridades y cumplo la pena que sea la que tenga, de acuerdo a los códigos legales, que cumplirse. ¿Cuál es la idea? La idea es de que cuando uno está en una organización, está en un lugar, ha estado de acuerdo en ceñirse a las normas, buenas o malas, discutibles o no, pero el momento en que toma la decisión está sometido a esas normas. Entonces, sería una forma de oportunismo ético decir, ahora que ya no me conviene, ahora que ya no quiero cumplir con las normas, renuncio a ellas. Entonces, la objeción de conciencia lo que hace es decir, voy en función de un principio ético superior al de la organización o ley que voy a violar, voy a hacer otra cosa. Ay, pero Fernando, Sí, Bustamante se pudo haber ido por lo fácil. Es decir, sí, claro, haber dicho a la interna del movimiento, no estoy de acuerdo, en la votación se pierde y no voy y se titulariza mi alterno. Sí, y exactamente, era una opción absolutamente dentro de las normas partidistas. Pero el problema era que estábamos votando enmiendas a la Constitución, primero. Era un tema trascendente para Tremendamente trascendente. Y en segundo lugar, estaba frente a mí el hecho de que sentí en ese momento que lo que iba a consignarse era un voto a favor en temas en los cuales, por más que le daba vueltas una y otra vez, sencillamente yo no podía consentir. Entonces, me pareció necesario que quedara consignado un voto diferente, ¿sí? Y me pareció necesario, al hacer esto, decir, por evitar precisamente la comodidad ética de decir, hago lo que me da la gana y no me someto a las consecuencias. Y me voy. Y me voy o lo que sea, decir, hago lo que creo que está bien, pero, ¿no es cierto?, asumo las consecuencias. Otra cosa, sin embargo, Carlos, es que esto no tenga que abrir una profunda y seria discusión en país y en el país sobre qué significa la disciplina partidaria, qué significa la conciencia y cómo deben procesarse las diferencias. A eso iba cuando en la introducción dije mucho ruido y ojalá se genere debate, porque esta disciplina partidista daría la impresión que a uno le ponen una camisa de fuerza y le quitan la posibilidad de pensar por sí mismo independientemente que tenga la misma ideología. A ver, seamos justos, existen mecanismos internos de debate en país. Eso es un hecho. Lo que pasa es que también existe una norma muy clara de que eso se lava adentro, que no sale para afuera, que no trasciende, una vez que se ha llegado a un acuerdo. Sin embargo, también es verdad que esos mecanismos más de una vez han probado ser insuficientes para procesar discrepancias. Y a muchas personas les ha pasado y les pasa que tienen la sensación de estar haciendo algo que va a contrapelo o de su más profunda convicción o de compromisos que tienen con sus conciudadanos. Recuerden que somos legisladores y nuestro compromiso principal y fundamental es con quien nos eligió. Pero es que a eso voy, Fernando. Es decir, el hecho que existan mecanismos a la interna de procesar las discrepancias, pero mantenerlo a la interna, no significa
significa que estén bien tampoco. Por supuesto, o sea, es más, yo no creo cometer una infidencia si digo que en mi comparecencia, que yo solicité, entre paréntesis, a la Comisión de Ética, tuvimos una discusión sobre este punto precisamente. No voy a decir cuáles fueron los resultados, ni mucho menos, pero sí tuvimos un acuerdo en que había un tema a discutir importante y serio. Ahora, me llama la atención algo que respondiste ante una pregunta del periodista de diario El Comercio, que dice, y te voy a citar textualmente, abro comillas, voy a citar lo que publicó el diario, no sé si eso sea textualmente, pero abro comillas para citar lo que supuestamente dijiste en el diario. Se había puesto un enorme peso político en las enmiendas más allá de su contenido sustantivo. Eso es importante. Sí. Y del acto simbólico de aprobarlas. ¿A qué te refieres con eso? Es decir, era la crónica de una aprobación sin importar y sin darle trascendencia al debate a nivel nacional que el gobierno dice sucedió. Lo que dice El Comercio es justo. Eso fue lo que dije. Textual. Prácticamente. Ya. En efecto, en una de las reflexiones que yo tenía es que finalmente se trataba de aprobar las enmiendas, punto, de aprobarlas, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, si hace un año atrás, cuando se plantearon por primera vez los temas de la reelección indefinida, ¿no es cierto? Alguien hubiera dicho, bueno, esto no va a ser necesario, qué sé yo, hubiéramos tenido inconveniente en retirarlo. Quiero decir, ¿era realmente necesario e importante? ¿Para qué era necesario e importante? Esa era una de las dudas que yo tenía. Queda como duda, ¿no? Como un tema a reflexionar, ¿no? Yo creo que nosotros nos embarcamos en una especie de necesidad de que había que sacarlo. Y al final ya ni siquiera sabíamos por qué era que lo estábamos haciendo. Esa es mi impresión, a título estrictamente personal, ¿no? ¿Se perdió entonces la visión de la importancia de este proceso de enmiendas? A ver, yo creo que había enmiendas que eran muy importantes por sus consecuencias. Déjame replantear la pregunta. Sí. La objeción de conciencia que invoca Fernando Bustamante, ¿es a las 15 enmiendas que se aprobaron? No. ¿O a una? A 4. ¿Cuáles? La que tenía que ver con las atribuciones de los GATS, la reelección indefinida, o sea, la postulación indefinida, la posibilidad de seguir postulando más allá de 2 periodos, la de Fuerzas Armadas y la de comunicación. ¿Y la de comunicación? Sí. ¿Significa que tú no consideras la comunicación como servicio público? Por ningún motivo. Ok, vale. ¿Y eso? Con la de Contraloría yo tenía otro problema. Yo consideraba que yo, habiendo sido ministro y todavía sujeto a fiscalización de la Contraloría, tenía un conflicto de interés. Ah, ok, pero eso ya pasaba por lo personal. Exacto. Ya, o sea, pues yo no otra hubiera, cosa. incluso si se hubiera votado, digamos, aparte, yo no podía sino abstenerme. Ahora, Porque de una u otra forma, cualquier cosa que yo votara podía ser entendida como vinculada a ese hecho de que, habiendo sido ministro y, en fin, todavía estando dentro de los periodos de fiscalización, obviamente yo podía estar actuando en función de lo que me convenía o no que me convenía. Ahora, algunas personas me dicen que pregunte sobre el tema de las sanciones, pero yo creo que tenemos que centrar en los sustantivos. También voy a preguntar el tema porque también hay un malentendido al respecto. Sí. Pero vamos a los sustantivos. Sí. Y volvamos al tema de la disciplina partidista. ¿Alianza País tiene algo que cambiar, Fernando Bustamante? Yo creo que por lo menos tiene que abrirse una discusión interna seria sobre el tema de cómo debemos entender la disciplina partidista, ¿no? Yo debo, y lamentablemente debo decir, que para muchos compañeros, y esto es sin querer ofender a nadie, disciplina partidaria es sinónimo de acuerdo absoluto, permanente en todo, siempre. Y que cualquier discrepancia, por mínima que sea, es vista como una traición. Ya, pero veamos una cosa, y perdóname que te diga, porque esto es público. Entonces las discrepancias tienen distintos pesos y categorías dependiendo de qué, del interés político de quién. Porque hay asambleístas que invocan la objeción de conciencia para determinados temas y no ha pasado nada. Y hay otros que invocan la objeción de conciencia y son sancionados. Entonces, ¿quién determina? Por ejemplo, ese es un tema. Nosotros, perdón que lo saque, hemos tenido situaciones de abstenciones en donde se ha invocado cláusulas religiosas. O sea, ha habido asambleístas que han invocado su conciencia religiosa, respetabilísima por lo demás,
Pero en el voto del Pleno. Sí, sí. Ya, ok. Es decir, no es que no fueron... No, voto en Pleno. No. No voy a calificar la importancia de esas votaciones, pero han sido votaciones. Y no hemos tenido ningún inconveniente con ello. No. No estoy reclamando. En ningún caso estoy reclamando. Estoy simplemente señalando que ahí tenemos un tema en que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Porque ciertamente, y yo sostendría, yo soy una persona de convicciones laicas, que cualquier principio ético que se invoque, sea este religioso, no debe tener el mismo nivel, debe tener el mismo tratamiento, debe tener la misma importancia, o falta de ella, ¿no? Pero yo veo un acto de valentía de Fernando Bustamante, es decir, invoco la objeción de conciencia, asumo la responsabilidad y las consecuencias y me quedo al interior de Alianza País dando la pelea para fortalecer el movimiento. Sin embargo, te han llamado traidor. Así es. Y eso es, yo lo lamento, me da mucha pena, no es un calificativo para nada agradable. Yo no voy a... ¿Quién sabe qué razones mueven a las personas que dicen eso? Yo no me voy a meter a calificarlas, ¿no? Pero ciertamente no es agradable para nada, es bastante doloroso, ¿no? ¿Va a seguir Fernando Bustamante actuando como legislador y como presidente de la Comisión Internacional de la Asamblea? Absolutamente. Es decir, la sanción no tiene nada que ver con el ejercicio legislativo, sino dentro de la militancia de Alianza País. Gracias por permitirme aclarar este punto. La Comisión de Ética y Disciplina de Alianza País puede sancionar a los militantes en su condición de militantes. Por lo tanto, en sus derechos y atribuciones como tales. Y esa es la sanción, ¿no? Obviamente, en mi calidad de legislador, no estoy sometido a la disciplina partidaria. En mi calidad de ciudadano, tampoco. Y por lo tanto, mis obligaciones y derechos como legislador están intactos. Es decir, lo único que podría tener influencia dentro del legislativo es la participación en la bancada. Exactamente. Nada más. Así es. Y tampoco la suspensión salarial de la Asamblea. Por favor. Impensable. Ok. O sea, y le digo, eso hay que aclararlo, porque me temo que hubo algunas declaraciones ayer que se prestaron para esa confusión, ¿sí? Es muy importante dejar eso en claro. Acaba de aclarar, en todo caso. Fernando Bustamante... O sea, es más, yo en mi condición de legislador me someto a la ley orgánica de la función legislativa, al Código de la Democracia y a la Constitución de la República. Y a la ciudadanía. Que eso es lo que esos cuerpos legales me mandan a hacer. Así es. Fernando Bustamante, independientemente de lo que ha sucedido, como comunicador y como persona que hace opinión, quiero agradecer algo que para mí es indispensable, más allá del ruido. Gracias por ponernos este tema en el debate, porque el tema que ha puesto Fernando Bustamante al debate contribuye a fortalecer la democracia y a fortalecer el concepto y la dimensión de las organizaciones políticas en el Ecuador. Gracias por eso, por esa valentía, por ponernos en el debate. No emito juicios de valor, pero me interesa es el punto que ha puesto Fernando Bustamante en el debate. Y ojalá que el debate no se quede en el ruido, sino en la ampliación del análisis y de la racionalidad de lo que debe significar la política en el Ecuador. Fernando Bustamante, gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tus palabras y gracias por tu magnífica entrevista. Encantado.